Si yo grabara una entrevista y la grabara bien desde el inicio hasta el final o hiciera un directo en el que no hubiera problemas de sonido, no sería yo. Lo he vuelto a hacer, he vuelto a grabar mal una entrevista, menos mal que solo faltan 30 segundos del comienzo porque si no me hubiera dado algo. La verdad es que ha sido una entrevista que yo creo que ustedes van a disfrutar, yo la disfruté un montón. Gracias, Samuel, nuevamente por cederme tu tiempo, sé que eres una persona ocupada. Y bueno, grabé mal el comienzo, me faltan 30 segundos de la entrevista que se corresponden con la presentación de Samuel Vázquez. Sé que ustedes le conocen, pero bueno, no está de más que yo lo introduzca. Samuel Vázquez es el presidente de la Asociación Policía para el Siglo XXI, además es criminólogo, además es escritor y por encima de todas las cosas es un padre comprometido con sus hijos y con la sociedad. Ustedes entenderán por qué digo lo de padre y lo recalco porque así va a empezar la entrevista. Espero que la disfruten. Y de verdad para mí es un placer tener la oportunidad de entrevistar a personas tan comprometidas, tan honestas y que defienden la verdad hasta las últimas consecuencias. Espero que la disfruten. Salir a la calle sin que haya personas que te paran y te digan tú eres Samuel o te pidan una foto o vengo de Ávila ahora, de casa de mi familia política y no hay día que no hayamos salido a dar una vuelta por el Rastro o hayamos subido a Sonsoles o hayamos ido a La Santa y no haya alguien que me haya parado y me haya dicho eres Samuel, ¿qué tal? Siga así, creemos mucho en lo que haces, por favor no desfallezcas. Pues gracias a eso pues uno se permite convencerse de autoconvencerse de que lo que está haciendo está bien y de que hay que seguir para adelante. Así que bien, me parece bien, me da mucha fuerza, mucha energía. Te decía fuera de cámara que si tu motivación era precisamente ser padre, porque yo ahora mismo que soy madre primeriza de un bebé de 20 días, creo que sería capaz de cualquier cosa por mi hijo. Y quería que la gente oyera lo que tú me has dicho a mí fuera de cámaras, cuando te he preguntado si parte de la motivación son tus hijos. Pues lo primero, enhorabuena, no sabía que era tan reciente, enhorabuena. Efectivamente yo tengo 3 hijos y ya no es parte de la motivación o la motivación principal, ya son la única motivación que me mueve. No tengo otra motivación porque el coste que estoy asumiendo por hacer lo que estoy haciendo es demasiado alto como para ni siquiera plantearme el seguir, de no ser por tener algo pues por encima de mí, que son mis hijos, para dejarles un futuro mejor, para intentar que su mañana sea mejor que mi hoy, y en esa batalla, como tú dices, pues no encontramos límites, ¿no? Ya solo pienso en ellos cuando hago lo que hago y sería absolutamente imposible seguir si yo no tuviera hijos, es decir, yo no asumiría el coste que estoy asumiendo, el coste personal que estoy asumiendo, de no ser por mis hijos, no tendría ningún sentido. Me callaría la boca, no estaría hoy aquí contigo, viviría mi trabajo, iría al trabajo, echaría mis horas, volvería a casa y luego completaría el resto del día con mis aficiones. Pero el coste personal que yo estoy asumiendo solo tiene un sentido y una motivación, que es dejarle un mundo mejor a mis hijos, no tiene otro. Sabes que cuando yo pensaba en la entrevista que yo te podía hacer a ti, pensaba en un titular, ¿no? En un titular que yo le pondría a esta entrevista y el titular que se me venía a la cabeza era muy simple, hasta las últimas consecuencias. Y se lo decía a mi audiencia, eres una persona que si por algo te caracterizas es por apoyarte en los datos y por decir la verdad que resulta muy molesta a algunas personas. Y cuando yo pensaba en el titular pensaba defendiendo la verdad hasta las últimas consecuencias. Y estas consecuencias son duras. Tú dices que tienes el apoyo de tu familia, pero tienes varios expedientes abiertos, si no recuerdo mal son 6, con suspensión de empleo y sueldo, nada más y nada menos. ¿Cómo lo estáis llevando en casa? ¿Cómo lo llevas tú, tu mujer, tus padres? ¿Cómo lo estáis llevando? A ver, efectivamente tengo 6 expedientes abiertos, no solo eso, sino que he mandado a Asuntos Internos a paralizar uno de los expedientes para elevarlo a la Fiscalía, ya sabes, aquello de quien depende la Fiscalía, lo cual han elevado el nivel de tensión todavía. No les bastaba con 5 expedientes en 5 semanas, más el que ya me habían puesto. Tienen que elevar un poco más el nivel de tensión porque lo que intentan lograr es que me calle ya de una vez por todas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva esto? Pues hay que tener mucha fuerza, hay que estar muy unidos en casa. Nosotros aquí en Madrid estamos solos, no tenemos familia, ni mi mujer ni yo, y por lo tanto nuestros hijos no pueden ver ni el más mínimo síntoma de flaqueza, de que algo va mal. Ya. No nos vamos a permitir eso ninguno de los dos.
Así que apretando los dientes y mirando al frente. Ambos dos somos creyentes y efectivamente Juan Pablo II dejó dicho aquello de que la verdad hay que defenderla hasta el final, aunque volvamos a ser solo 12. Por esa máxima nos regimos. Bueno, quiero que sepas que tienes mi admiración, mi apoyo, y en lo que necesites, y quiero dejarlo aquí grabado, yo voy a estar, porque admiro a la gente que dice la verdad y que no es cobarde. Yo no quisiera tener que llamarte valiente, pero en los tiempos que corren eres un valiente, y no deberíamos de decir valiente, porque lo que estás haciendo lo deberíamos hacer todos, que es defender la verdad y unirnos. Pero bueno, vamos a hablar un poco del tema en cuestión, de varios temas, porque te quiero hacer varias preguntas. La primera, decir, antes de empezar con las preguntas, yo vi, y ahí es cuando te empecé a seguir, porque yo soy muy poco activa por Twitter, pero vi que algunos de tus compañeros grabaron el día en el que tú fuiste a entregar la placa, que estuvieron allí varios compañeros. Yo me emocioné, tengo que decirte que yo viendo ese vídeo se me caían las lágrimas, digo, es que no me puedo creer el país en el que estamos viviendo, o sea, no me puedo creer que a este hombre le estén expedientando, le estén obligando a entregar la placa, le estén obligando a renunciar al pan de sus hijos al final, porque es tu trabajo, por una causa tan noble. Y además es que todo el mundo piensa lo mismo que tú. Lo que pasa es que la gente no se atreve a decirlo, ¿no? Y el otro día, cuando me dijiste, bueno, cuando te pregunté si podíamos hacer una entrevista y me dijiste que sí, yo vi que habías publicado un tuit que en la entrevista que hice la semana pasada con una criminóloga, nos hicimos eco de ese tuit haciendo referencia al índice de criminalidad que hay en España y cómo ha ido creciendo, apoyándote en datos. Yo ahora mismo no tengo esos datos aquí, pero no es solo mi sensación. Digamos que España cada vez es un país más seguro. Yo quiero que tú me lo expliques desde el conocimiento que tú tienes dentro de la asociación, porque yo, por ejemplo, que nací en el 83, tengo ahora mismo casi 40 años, yo siento que mi país es menos seguro en base a mis vivencias. Esto yo no lo puedo extrapolar a la generalidad, pero tú que tienes un conocimiento más directo de esto, ¿cómo podrías definir el camino que lleva España actualmente en cuanto a índices de criminalidad? Bueno, efectivamente, nosotros venimos yo nací en el 75. Nosotros venimos de una década de los 90 de unos niveles delincuenciales bajos, principios de siglo, unos niveles delincuenciales también muy bajos. Nos acostumbramos quizá a eso y creímos que eso era lo normal. Pero en realidad eso no es lo normal. En esa época, con niveles delincuenciales o criminales medios bajos, las estadísticas que manejan los políticos sirven para engañar a la población. Pero hay una serie de factores que pueden llevarte, si entiendes un poco de esto, a predecir que la cosa puede cambiar y puede cambiar muy rápido. Si los estudias y los analizas, sobre todo modelos comparados, Francia y Suecia, puedes llegar a la conclusión de que llevamos el mismo camino. Y por lo tanto puedes frenar ese camino antes de llegar a la peor parte. El problema es que cuando tú dices esto, no solo te anulan, sino que te persiguen directamente. Intentan acallar. El mensaje oficial es que todo va bien y siguen vendiéndote una serie de estadísticas que ya no cuadran por ningún lado. Y entonces sucede lo que tú me acabas de contar. Que la ciudadanía, por elementos cognitivos propios, ya no se cree lo que le dicen en el telediario, ya no se cree al delegado del gobierno diciendo que los datos dicen que somos un país seguro, de los más seguros del mundo, que la delincuencia está mejor que en los años 80. Eso te lo crees cuando no sientes amenazado lo propio. Ni a ti, ni a tu familia, ni tu hogar, ni tu casa, ni tu barrio. Cuando tú sientes en peligro eso, ya da igual lo que diga el delegado del gobierno. Los países se rinden en muy poco tiempo. Las ciudades se vencen en muy poco tiempo. París se venció entre 10, 15, 20 años. En Madrid el proceso será más rápido. Malmo, Marsella, Suecia incluso fue más rápido, entre 5 y 10 años. El deterioro criminal llega a una velocidad pasmosa. Y si no lo sabes frenar muy a tiempo, el mundo cambia en nada. En un abrir y cerrar de ojos, el barrio donde vivías ya no es tu barrio y desde luego no será el barrio donde van a vivir tus hijos. Nosotros estamos en el principio de ese proceso. Y de repente los números que te vendían ya ni siquiera les cuadran. Antes te vendían el índice de criminalidad, que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, es muy manipulable, es decir, que sale del resultado total de todas las denuncias realizadas por los ciudadanos en España, en cualquier comisaría, en cualquier cuartel, pero a todas las denuncias se le otorga el mismo valor, un 1. Una violación inmunada es un 1 y un hurto es un 1. Evidentemente, controlando los hurtos, que son 300.000, a poco que los bajes un 2 o un 3%, por mucho que suban las violaciones y los homicidios, el índice siempre te dará negativo. Ahora ya ni eso. Ya no controlo ni los hurtos porque todo está... Haya habido un deterioro criminal tan grande, delincuencial tan grande,
que todo está por las nubes. Entonces lo que tenemos ahora, desde la llegada de este gobierno, que es el que hay que juzgar, cuando tocó el anterior ya me tocó discutir en el 2018 en el Congreso con el PP y así lo hice. Ahora toca este y hay que juzgar a este. Estamos, gracias a la pandemia, esto no está desbocado. Ha habido 2 años donde nos tuvimos que quedar en casa. Pero si haces comparativas desde el 2018 y 2019 haciendo medias con el 2022, estamos con datos del Ministerio del Interior en crecimientos exponenciales en todos los delitos violentos. Más del 30% en homicidios, más del 30% en agresiones sexuales. En una comparativa desde que llegaron hasta el día de hoy. Entonces, hay otro predictor, todavía más rudo, que es que también estamos en riñas tumultuarias y delitos de lesiones en datos superiores al 30%. Eso es un predictor, la riña tumultuaria y los delitos de lesiones son predictores del establecimiento de bandas criminales. En las grandes ciudades primero, que luego se extienden a los pueblos o las ciudades más pequeñas. Tenemos todos los datos para saber, estudiados desde una perspectiva criminológica y no política, para saber que llevamos el mismo camino que Francia y Suecia. Pero, si lo dices, si intentas poner... Claro, es que el otro día, hablando con esta chica criminóloga, hablábamos de prevención y hablábamos de saber todos los datos para elaborar un perfil criminal. Y ella me decía, desde su perspectiva como criminóloga, que cuando ella da un porqué a un crimen, cuando explica el porqué, la gente entiende ese porqué como que está justificando lo que ha hecho ese criminal. Y cuando elabora el perfil de un criminal, la gente dice, dependiendo de los datos que se arroje a la hora de elaborar ese perfil, está hecha de racista, de fascista o de xenófoba. Entonces yo creo que aquí hay un problema, principalmente hablo desde el desconocimiento, de conceptos a la hora de hablar del tema del crimen, y luego un excesivo buenismo que ha imperado en la sociedad. Es como que las cosas no se pueden decir por su nombre, aunque tengamos los datos, hay que hablar con eufemismos. Yo con lo que estoy más familiarizada son con las víctimas de violencia de género. Yo como abogada y estando en el turno de oficio hasta hace poco tiempo, yo no veo reflejado en mis clientes lo que se dice desde las instituciones, al igual que cuando dicen que el protocolo no funciona y demás. Pero si me ciño a los datos que publica el Ministerio de Igualdad, que son públicos, las víctimas no es que no hayan disminuido, van oscilando, pero más o menos se mueven entre las 40 y pico 50 desde el año 2003, que se empezó a hacer cómputo de las víctimas de violencia de género, la ley es del 2004. Entonces, yo te traslado la pregunta, de cara a la prevención, ¿tú crees que se deberían de tomar en cuenta esos datos y que sean públicos y sobre esos datos trabajar y hacer políticas? ¿O vamos a seguir diciendo que todo va bien, aunque luego los ciudadanos de a pie como yo, con casi 40 años, tengo más miedo a salir a la calle que cuando tenía 20 que volvía a casa a las 6 de la mañana caminando? Claro, que tú me hablas de una criminóloga, de una profesional del crimen, profesional de este área. Pero tú conoces algún... Vamos a ver, el máximo responsable de la seguridad en España es el Ministerio del Interior, el segundo secretario de Estado de Seguridad, siguiendo los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, y luego siguiendo 15 delegados del Gobierno y 50 subdelegados del Gobierno. ¿Conoces algún criminólogo? No. No, claro que no. Claro que no. No quieren un criminólogo. Quieren un político con el carnet del partido que sustente toda la línea política del partido, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Nuestro gran problema es que todo nuestro modelo, todo nuestro sistema está priorizado por la perspectiva política. La perspectiva profesional se ha anulado, no existe. Y has puesto el mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo que la violencia de género para analizar esto. Desde el año 2003-2004, primero crearon una ideología, la ideología de género, la incrustaron en los colegios, en los teatros, en los actos culturales, en la universidad, y después ya hicieron a su imagen y semejanza una ley que ni siquiera se llama distinta, es la ley de violencia comúnmente llamada ley de violencia de género. Esa ley está sustentada sobre una base que es el heteropatriarcado, el machismo pertinaz y persistente de prácticamente todos los hombres en su relación con las mujeres. Eso es una mentira, y más a día de hoy en nuestro país. Entonces, claro, cuando tú sustentas todo en una mentira, pues la solución a ese problema que se supone que es con lo que querías dar, no llega nunca. Y si no tienes la humildad suficiente, porque eres una persona no solo incompetente, sino arrogante, no careces de humildad, no reconoces que todo se ha cimentado sobre algo falso y por lo tanto nunca quieres solucionar el problema o abrir otras vías, otras estrategias. Yo fui a la subcomisión de violencia de género.
es brutal. Es decir, no hay nadie que sepa un poco de este tema. Yo intenté explicarles que los homicidios que no descienden son multifactoriales, que no se puede atar uno solo a un factor o a un ítem, porque eso nos condena permanentemente al fracaso, que hay que estudiarlos todos. Y yo entiendo que ellos hayan sustentado sobre ese ítem un negocio millonario, de cientos de millones, con cientos de personas colocadas con sueldos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Pero a las mujeres verdaderamente maltratadas no les estamos haciendo un favor. Es que ese es hay que evaluar todo esto. Es que ese es el tema. Pretendes ahondar en el resto de factores porque tu intención es solucionar el problema, no vivir de él, te cortan inmediatamente. No quieren ni oírte. Te tachan de homófobo, de machista. Ese es el problema. La diputada de Bildu se negó a interpelarme, dijo que mi discurso era radical. La diputada del PSOE se negó a interpelarme, dijo que mi discurso era radical. Este es el mundo en el que vivimos. Es que ¿sabes qué pasa, Samuela? Yo no sé si es tu sensación, pero a mí me genera muchísima frustración, rabia, cuando a mí me tildan de negacionista de la violencia de género, negacionista en un tono peyorativo, y como que yo me alegro de los datos de las mujeres que mueren, o como que los niego. Digo, no, es que yo no los niego. O sea, yo no los niego, simplemente veo una realidad muy diferente a la que estáis contando, porque llevo 14 años como abogada y conociendo a muchas víctimas de la llamada violencia de género, y es que no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, en la mayor parte de los casos que yo he llevado, de relaciones tóxicas, donde la violencia es bidireccional entre ellos, y donde, aunque se cumpla totalmente el protocolo desde que, siempre, desde que se pone la denuncia hasta que hay una sentencia en un juicio rápido o en un procedimiento abreviado, la mujer tiene un enganche psicológico de su agresor, que no vamos a negar la evidencia de que sufre una agresión o que ha sufrido una agresión. Voy a dejar al lado las denuncias falsas o las denuncias instrumentales. Voy a ceñirme en casos reales donde la mujer ha sufrido una agresión física o verbal. Y la mujer tiene tal enganche psicológico de su pareja que le perdona, quiere volver, quiere retirar la orden de protección, y cuando no es posible, se salta la orden de protección muchas veces ella, o a veces consigue dejar esa pareja y a los 2 meses está con una persona exactamente igual, sufriendo el mismo maltrato. Y dices, por el amor de Dios, ¿por qué cuando hay un crimen de estas características, desde los medios de comunicación se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿qué ha fallado, no? ¿Qué ha fallado con la orden de protección? Y dices, no señor, no ha fallado nada. La orden de protección es una resolución judicial que esta señora ha incumplido, o que la han incumplido mutuamente los dos la orden. Entonces, no sé dónde vamos a llegar con esto, francamente. A ver, Begoña, tenemos que tener claro una cosa. Lo que tenemos enfrente son personas sin alma. Y sí, claro. Es así, es decir, son personas sin alma, capaces de montar un gigantesco negocio económico sobre un drama. Y lo han hecho. Y ya no hay vuelta atrás, no son capaces de recapacitar. Constantemente van a las televisiones a llamar, a insultar, o como tú dices, negacionistas, a los que critican su plan estratégico, echan en cara el número de víctimas, las más de 1.200 víctimas desde el año 2003. Bueno, todas las víctimas desde el año 2003 lo han sido bajo los protocolos y las estrategias de ideología de género que ellas han trazado. Todas. Bajo las que yo propongo, no. Bajo las que ellas han trazado. Se han gastado millones. Han creado asociaciones, fundaciones, concejalías, hasta un ministerio, Secretaría de Estado, direcciones generales, millones desde el año 2003. Impacto real en la solución del problema, en mejorar la vida de las mujeres verdaderamente maltratadas, ninguno. Las cifras son las que son, ninguno. Entonces, es su plan el que está fallando. Pero si a los que lo criticamos y a los que pedimos un cambio de rumbo, mucho más profesional, mucho menos político, mucho menos ideologizado, mucho más de una perspectiva de criminología, de ciencia policial, sociológica, negacionistas, machistas, todos los insultos, no solo ellos, sino que amparados por un poder mediático enorme. Claro, es que el otro día, a colación de lo que estás diciendo en Twitter, alguien retuiteaba algo que había dicho, no sé si era Irene Montero, bueno, no sé exactamente, era Yolanda Díaz. Le retuiteaban y le ponían que los que estáis gobernando sois vosotros, o sea, sois vosotros, Dios mío. Pero al final es como que van buscando culpables, si no es en un partido, es en una persona, en los machistas, en los que divulgamos a través de redes sociales, que somos culpables. Digo, madre mía, cuando vosotros estáis haciendo campañas de publicidad diciendo, como el panfleto que sacaron hace un par de años, o el año pasado, no sé si fue hace un par de años o el año pasado, poniendo una caricatura de un juez
que le decía a una mujer que no la creía a pesar de ir vendada porque no estaba muerta, pero dices, madre mía, eso es lo que hace que si hay una mujer que tiene dudas de denunciar, que precisamente las que más mueren son las que no denuncian, van a decir, es que no me van a creer. ¿Cómo que no le van a creer? Hace poco, cuando yo dejé el turno de oficio, yo lo dejé a mediados del año pasado, y fue a denunciar a una chica con un montón de pruebas, de amenazas, una chica joven, y cuando se iba me dice, es que qué bien me ha tratado la policía, es que qué bien me has tratado tú, es que como dicen que no nos creen, y yo, pero, o sea, imagínate, y dices, pero cómo no, yo es que no estoy aquí ni para creerte ni para no creerte, yo es para cumplir el servicio, soy abogada del turno, yo te voy a asesorar, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, la policía está haciendo su trabajo, si pides la orden de protección valorarán el riesgo, pero ¿quién va a dudar de tu palabra, Dios mío? Pues ese es el mensaje torticero que cala desde el gobierno, que la gente no las cree. Fíjate una cosa, se ha hecho muy famoso que cada vez que haya, este mes ha sido malísimo en términos de muertes, de mujeres asesinadas, ¿vale? El peor, creo, desde que hay registros, y lo que han hecho es convocar un gabinete de crisis. Sí, no hace mucho, ¿vale? Es una forma de decir, estamos permanentemente haciendo algo, ¿vale? Bueno, pero ¿qué es un gabinete de crisis? Eso mismo me preguntaba yo, a ver si me resuelves la consulta. Yo solo con ver la foto, las que están en el gabinete de crisis, se me cae el alma al suelo, evidentemente, porque ¿de qué sabe esta gente en realidad de procesos de vivencia? ¿Cuándo ha estudiado criminología, ciencia policial? ¿Cuándo ha estado sobre el terreno en esta materia? Pero bueno, se reúnen allí 15 mujeres o 12 o las que sean y pone gabinete de crisis. Los gabinetes de crisis tienen una fundamentación, un sentido. Si tienes que hacer un gabinete de crisis es porque las cosas no están yendo bien, no funcionan. Ha habido una crisis. Y porque ha habido una crisis, montas un gabinete de crisis. Es decir, lo primero es aceptar que algo se está haciendo mal. De los gabinetes de crisis se sale con nuevas estrategias para intentar que la crisis cese. Esta gente no va a los gabinetes de crisis a crear nuevas estrategias. De hecho, si les nombras una nueva estrategia, te llaman de todo. Es decir, esta gente va a buscar culpables para seguir hacia adelante con su proyecto del mal. Porque, repito, no tienen alma. Van a buscar a quién culpan esta vez. Entonces, si ellos dicen, olvidémonos ahora de la violencia de género, las agresiones sexuales que están creciendo exponencialmente, no, la ley del solo sí es sí, no va a sacar a nadie de la cárcel y empiezan a salir de la cárcel violadores. Pues vamos a hacer un gabinete de crisis para decir que los jueces son machistas. Y claro, la gente llega un momento en sus casas en que dice, pero es que van ya más de 1000 condenas revisadas. ¿Qué pasa? Que hay más de 1000 jueces en España, la inmensa mayoría mujeres. Esos jueces, mujeres, que se levantan por la mañana y dicen, para fastidiar a Irene Montero, voy a reducirle la pena hoy a un violador. ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? Pero es que hay gente que se lo cree. Es que lamentablemente, sí. Samuel, y ahora que hemos visto el resultado de las elecciones, la gente se lo cree. Y a mí es que esto me llena de muchísima frustración porque lo veo constantemente. Digo, es como luz de gas todo el rato, luz de gas todo el rato. La culpa es de este, la culpa es del otro. Y dices, pero vamos a ver, si sois vosotros los que estáis gobernando, sois vosotros los que estáis dirigiendo las políticas de prevención, ¿por qué las cosas van peor? Yo, por ejemplo, lo que más controlo de mi trabajo son el tema de las víctimas de violencia machista, de género, ya me da igual el nombre, califícalo como quieras. Víctimas reales. Algunas de ellas presentan denuncias instrumentales, que como tú bien sabes, y yo se lo he explicado a la audiencia, ¿por qué el índice de denuncias falsas es tan bajo? Porque no es tan fácil probar y hay que iniciar un procedimiento judicial que esa denuncia es falsa. Eso ya, por una parte, desmontado. Pero bueno, pocas denuncias falsas porque no se puede probar y porque la gente está hasta las narices y no quiere meterse en un procedimiento judicial pagándolo de su bolsillo. Pero hay cosas que sí que se podrían hacer en esta cuestión. Porque yo veo que en los juzgados, yo he trabajado en un partido judicial pequeño y aquí en Coruña. ¿Dónde están los biombos para proteger a esas mujeres con tantos dinero que se dedica a estas causas? Ni un biombo. Entran por la misma puerta, salen por la misma puerta, tienen que estar juntos en la sala de espera. Juicio rápido. Llegas a las 9 de la mañana al juzgado y sales a las 4 de la tarde. Esa mujer tiene sus hijos, tiene su trabajo. ¿Por qué no se hacen estas cosas? Dedicad el dinero a eso. Porque esa mujer tiene que trabajar. Fomenten el empleo para que la mujer sea una mujer empoderada y no tenga que pedir ayudas sociales. Porque yo esto una vez lo comenté en el canal. Dije, para que veáis lo misógina que soy, ¿no? Cuando tú a una mujer víctima de violencia de género le dices, mira, vas a tener una orden de protección. Y ella te dice, ya, pero ¿y de qué voy a vivir? No, pues tienes que pedir una ayuda, pero esta ayuda dura tantos meses. ¿Y luego? Ah, no, es que tienes la mitad del patrimonio que tienes con tu pareja. Ya, pero tienes que ir a un procedimiento de liquidación de gananciales. Eso puede tardar años. ¡Años! ¿De qué va a vivir esa mujer? Claro, todas estas cosas
que desde el Ministerio de Igualdad no se tocan, están ahí sobre la mesa. Están ahí. Sobre eso sí que se podría hacer algo, porque hay muchas que tienen enganche psicológico y otras, las que llevan 40 años casadas con un maltratador, les une toda la vida, les une un patrimonio. Les une un patrimonio. Y claro, separar ese patrimonio no es algo fácil. O sea, claro, es que las órdenes de protección están muy bien, las políticas están muy bien, las resoluciones están muy bien, pero no les arregla la vida a esas personas que sufren violencia realmente. Entonces, esos temas es como que yo tengo la sensación de que, no, bueno, tengo la sensación, no, tengo la verdad de mi lado, que esas cosas no se tocan, yo las veo en el trabajo. Y es tremendo. Begoña, has hecho una charla de 5 minutos desde una perspectiva netamente profesional. Yo ya te digo, si alguna vez te invitan a la subcomisión de violencia de género, no te van a querer ni escuchar. Es todo lo contrario de lo que quieren escuchar. Estás proponiendo soluciones profesionales, que son las que impactan en las verdaderas víctimas. Ellas solo quieren soluciones o discursos políticos que al final se centren en parar, en dar cobertura a una estrategia política que lleva años y que sostiene muchísimos cargos ya, evidentemente. Se ha hablado de los juzgados. Tenemos una ley de protección de testigos en el siglo XXI, con lo fácil que es ya tener un testigo en su casa sin el miedo que provoca un juzgado para testificar sin tener delante, como dices tú, a esa persona, lo importante que son los testigos en muchísimos delitos. Yo he ido a un juzgado de menores, es que da la risa, es que es lo que dices tú, da la risa. He ido a un juzgado de menores por 2 menores que había habido un robo con violencia, uno se había defendido, bueno, acabamos en el juzgado y en la sala de espera he tenido que separar a los padres de los menores y a los menores que se querían pegar. Ya no, o sea, cuando entras dentro al juicio, al menor que es víctima le ponen un biombo, detrás de un biombo. Digo, pero vamos a... ¿Qué queremos ahora un biombo si casi se pegan ahí fuera y los tenéis 2 horas sentados? 2 horas. 2 horas sentados frente el uno al otro. Y ahora entramos aquí y hacemos este paripé. Hay 1000 cosas desde una perspectiva profesional que se pueden mejorar, pero no atienden a lo profesional. Es más, lo ningunean, lo humillan, lo desprecian o lo persiguen cuando intentas, te llaman de todo. Y cualquier excusa es buena. Los jueces son machistas, lawfare, empiezan a hacer campañas con, como tú dices, con mosaicos y no sé qué más. Los policías no te van a atender bien. Ahora ya, cuando ya no queda nada ni que pensar, las 1.200 víctimas desde el año 2003, al parecer, son la culpa de que hace 3 semanas alguien ha eliminado o no sé qué concejalía en Valencia, no sé qué, seguro que es la culpa de eso. La concejalía de igualdad en Murcia. No atienden a nada que no dé sustento a su línea política, a su discurso político. Y estamos no solo perdidos nosotros, porque nosotros, tú puedes perder frustración, yo puedo meterme 6 expedientes, pero quienes de verdad están perdidas son las verdaderas víctimas. Están perdidas en un batiburrillo, en un mundo que han creado irreal. Tú hablabas de las pulsiones en una detención. Mira, mi última detención por violencia de género es, estamos en el coche patrulla, en una esquina alguien nos para y dice, ahí al doblar la esquina están pegando a una mujer. Efectivamente, doblamos la esquina, el tío encima de ella, nos saltamos del coche, le quitamos al tío de encima, tiro al tío al suelo, lo intento engrilletar y ¿qué ocurre? Que salta encima de mí su mujer. Tirarme de los pelos a decirme no toques a mi marido, te voy a matar, no toques a mi marido, no toques a mi marido. Lo llevamos detenido, la llevamos a ella, hablo un buen rato con ella y me explica lo que es la realidad de muchas parejas en España que no tienen nada que ver con la realidad de la ministra y de sus amigas y de sus amiguis y de sus amigues. Es un trabajador, lleva toda su vida con él, está enamorado de él, es su marido, es el padre de sus hijos, no piensa dejarle, da igual lo que diga Irene Montero, no piensa dejarle. Y ya está. Entonces tenemos que trabajar a partir de ahí, no con las ensoñaciones de Irene Montero, a partir de aquí es cuando hay que trabajar. Claro, entonces, es que yo muchas veces ella te dice, de lunes a viernes, este hombre se desloma a currar. Hace todo por la familia, a nosotros, a mí, a mis hijos, tal. Llega el viernes y tiene un problema con el alcohol y la cocaína. Con la mezcla de alcohol y la cocaína, eso le provoca impulsos violentos, que ¿con quién paga? Pues ¿con quién va a pagar? Cuando llega a su casa, a su zona de confort, en un reducto cerrado, sin vigilancia, ahí es donde destapa todas sus pulsiones más negativas. ¿Y qué le hacemos a esta mujer? Nada, es que yo muchas veces he pensado en eso. Digo, ¿qué hago yo con estas mujeres? Decimos que no tienen autonomía en su voluntad, las engrilletamos en una cama, las obligamos a hacer terapia. O sea, quiero decir, ¿qué se puede hacer cuando una mujer quiere volver con su En vez de explorar
situaciones profesionales o soluciones profesionales nuevas, es decir, vamos a ir a una conciliación civil, tenemos el problema localizado, es la cocaína y mezcla de alcohol el fin de semana, vamos a pasar, en vez de mandarle a la cárcel unos días o detenerle, vamos a pasar a los análisis todos los lunes, por ejemplo, análisis, si el análisis da positivo, debe usted saber que se va a ir a prisión, eso va a hacer que pierda su trabajo. Si el análisis da negativo, puede usted seguir en su casa con total libertad. No sé si va a funcionar, porque yo no soy la ministra, no engaño a nadie. No voy diciendo, vamos a seguir implementando, no pararemos hasta, siempre lo dice la ministra, no pararemos hasta, mentira. Siempre ha habido homicidios desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Mira, siempre lo sabrá. Que has señalado tú sobre la analítica, con un abogado que tuve de contrario hace un par de años, un hombre mayor que yo que peinaba canas, en un tema de familia. No era de violencia machista ni violencia de género, sino un tema de visitas con la niña. Este señor consumía alcohol en exceso y los fines de semana se llevaba a la niña y tenía hasta un expediente abierto en servicios sociales por llevarse a la niña de fiesta hasta altas horas de la madrugada. La niña quería ir con el padre, hablamos de una preadolescente. La niña quería ir con el padre y la madre no se oponía a que fuera con el padre. Yo era la abogada de la madre, pero yo pensaba en el riesgo que corría esa niña con un hombre alcohólico. Y con este compañero, que la verdad... Hay veces que te encuentras compañeros malísimos, pero otras veces compañeros muy razonables. Acordamos entre él y yo llegar a un acuerdo, que este hombre se sometiera a terapia, es decir, que entrara en Alcohólicos Anónimos y que cada 15 días presentara en el juzgado una analítica de sangre para demostrar que estaba limpio. Y entre los dos llegamos a ese acuerdo, pero el problema de todo esto es que no lo hace un juez, es que lo hacemos entre compañeros y que muchas veces tienes que convencer a la madre de los riesgos que tiene, tal, o sea, pero ahí es cuando realmente te importa el niño, realmente te importa el padre y realmente te importa que la cosa vaya bien. Pero si esto se hace rápido y corriendo, venga, sí, pues si a ti no te importa, yo muchas veces, yo con esa mujer le dije, es que si presentamos la demanda como tú quieres, al final... corre riesgo la niña de tener un accidente con el padre. Aún así, la mujer quiso presentar así la demanda, pero el otro, al contestar, pidió la custodia. Y es cuando la mujer se echó las manos a la cabeza y digo, fíjate, no me has hecho caso, ¿no? Pero es que tengamos que ser nosotros los que tengamos que ir marcando un poco la línea. A mí me parece terrible que no, desde el juzgado ya esas cosas, tanto que hay de violencia de género y demás, no se articule una estrategia para esos temas. Pero al final... sois dos profesionales coherentes buscando una solución al problema. El problema es cuando el sistema, el modelo, no quiere eso, no quiere solucionar el problema, sino quiere perpetuarlo. Esto es así. La mujer de la que te hablaba antes de la detención, al final, ¿qué le ofrecimos? ¿Con qué la mandamos a casa? Con su marido en un calabozo, que era lo que ella no quería toda la noche, y diciéndole que iba a tener una orden de alejamiento por el maldito protocolo este que trata a todo el mundo por igual, una orden de alejamiento. Si te está diciendo en la puerta de comisaría, en cuanto toque al timbre, le voy a abrir. Claro. ¿Nosotros le damos orden de alejamiento para protegerla? Claro. No tiene ningún sentido, hombre. Es que no tiene ningún sentido. Mira, quería comentar contigo un tema, hablando también de la preparación y del modelo que tú defiendes, ¿no? Y que tú promulgas desde la asociación, un nuevo modelo de policía para adaptarse a la realidad social que estamos viviendo. Y yo quiero hacer un poco de crítica, no sé si en tu caso también haces autocrítica a la preparación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenemos en este momento. Quiero hacerme eco de esta noticia que seguramente tú conoces, un caso fatal, creo que fue en Jaén, donde un hombre, compañero, en una intervención de un hombre que parece ser que no estaba en sus plenas facultades mentales, que llevaba un hacha y un cuchillo, uno de los compañeros salió, intentó reducirle y al final se le disparó el arma, le dio al compañero, el compañero falleció y luego por la espalda, parece ser a priori, es lo que yo veo en las imágenes, redujo al otro hombre que finalmente falleció también. Yo este tema me parece dramático, o sea, dramático realmente, pero ¿qué sensación tienes tú de la preparación de nuestros policías? Y por otra parte, el margen de maniobra que tienen en las intervenciones los policías. O sea, te traslado ahí varias preguntas. Qué complicado esto que me dices ahora. Qué complicado. Qué poco me gusta juzgar a las personas que trabajan sobre el terreno porque sé lo que llevo 20 años en la calle. No hablo de juzgar, sino porque este tema ya te digo que es muy complicado y además está subyúdice. O sea, decidirá un juez finalmente. No sé cómo está el tema, pero seguramente habrá una instrucción. Sí, hablando en general, te ponía este ejemplo, pero hablando en general, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama? Sí, el ejemplo es perfecto para definir lo que es la formación en la policía. La formación en la policía es un engaño. No tenemos formación ninguna en escenarios reales. De hecho, tú si vas a la Academia de Ávila, el 90% del tiempo te lo pasas en una butaca, en un aula, con libros delante y un profesor que te va leyendo el libro. El 90% de la formación de un policía hoy en día tiene que ser
formación ciencia aplicada en escenarios. Es decir, donde menos tienes que estar es en un aula. Y tienes que aprender a manejar una serie de cosas que la nueva realidad delincuencial nos ha traído a nuestras calles en muy poco tiempo, que hace 20 o 30 años no existían. Hace 20 o 30 años en una reyerta llegaba un tricornio o una gorra de la Policía Nacional y 9 de cada 10 veces la reyerta se paraba por el respeto que había a la autoridad. Hoy llegas a una pelea, tienes que llamar a 5 coches más porque te escupen, te tiran una botella a la cabeza, sacan un móvil, te graban, te suben a internet, te humillan. Claro, el escenario es totalmente distinto. Si encima hay una presión social derivada de ciertos partidos políticos y ciertos líderes mediáticos para evaluar cada vez que un policía usa la fuerza, siempre con vídeos cortados, sesgados, donde solo se ve la última parte, que es la parte represiva, pero no se ve lo que ha pasado anteriormente, eso acelera el miedo en una persona a perder pues, todo lo que tiene, que es su trabajo, a perder o a verse en la cárcel por una mala intervención, ¿no? Claro, hay que saber trabajar bajo situaciones de estrés. Los que las hemos vivido sabemos que no tiene nada que ver con lo que te explican en la academia. Cuando estás bajo el estrés de combate, que nosotros llamamos estrés agudo, llámalo como quieras, que es cada vez que ves peligrar tu vida porque alguien te ataca con un hacha, con un cuchillo, con lo que sea, pues pierdes toda capacidad de racionalizar conductas. Lo primero que se nos exige es proporcionalidad, pero es imposible ser proporcional. Un ser humano no está diseñado para ser proporcional. Hemos sobrevivido como especie precisamente por no ser proporcionales. Si no, no habríamos llegado hasta aquí. Cuando peligra tu vida, no tienes capacidad de racionalizar conductas. Por lo tanto, es imposible poder apreciar el ser o no ser proporcional. Imposible. Actúas por impulsos, por instintos atávicos que son de supervivencia, que son los que siempre hemos utilizado como cazadores y como guerreros. Y eso es lo que sucede ahora. En cuanto superas las 95 pulsaciones, en medio segundo, desde que hay una amenaza de muerte, suceden muchas cosas en tu cabeza. Muchas. Primero, efecto túnel. La incapacidad de ver izquierda o derecha. El cerebro te está diciendo, la amenaza es esa, céntrate en esa y abátela. Eso te lo está diciendo el cerebro por impulsos. Tú no tienes capacidad de decirle, no, hay que ser proporcional, no. Pierdes la capacidad de motora fina, lo cual, a la hora de manejar la pistola, pues te puedes imaginar lo que supone. El cerebro manda una gran parte de la sangre de los órganos que anula a las extremidades fuertes, a brazos y piernas, porque son los que utilizamos para huir de la amenaza o enfrentarnos a ella. Eso aumenta tu potencia en los brazos y en las piernas. Son una serie de condicionantes psicofísicos que no te enseñan y que cuando llegas allí no sabes manejar. Estás bajo una situación de estrés y no sabes manejar. El compañero bajo esa situación hace lo mejor que puede. Primero saca un arma, pero tiene miedo a utilizar el arma, y cuando se le echa encima saca una extensible. Porque alguien nos ha hecho creer que con una extensible ganamos a una persona con una navaja. Y no. Hay ciencia, que se llama regla de Toyer, que dice que a menos de 7 metros una persona con un arma blanca es más mortal que una persona con un arma de fuego. Las armas blancas las sabemos utilizar desde niños, las pistolas no, además tienen una facilidad de maniobra muy superior a sacar un arma, munición, todo el proceso que lleva eso, ¿no? Entonces, a una distancia de menos de 7 metros, si tú tienes una pistola en el cinturón y yo tengo una navaja en la mano y yo arranco, tú te mueres. Esto está probado en escenarios y es ciencia. Pero no, como nos meten tanto miedo con el uso de arma de fuego, como si ese chaval, según antes de que se acerque a 2 o 3 metros al atacante, si ese compañero hubiera disparado y abatido al criminal, hoy tendríamos una persona muerta antes de arrancar, digamos, antes de suponer una amenaza, y tendríamos no sé cuántos expertos diciendo pues, cómo es posible que le mate cuando todavía no estaba ni cerca de él tiene una pistola y el otro tiene un cuchillo. Bueno, que le pediría inventen. Son temas muy complicados. Lo que dice la jurisprudencia es que la policía lo que tiene que hacer es valorar la necesidad del medio utilizado para reducir al otro. Pero ¿cómo en ese momento de tanta presión vas a valorar la necesidad del medio empleado? De todas formas, me voy a hacer eco de algo que dijo el doctor Gaona en el programa de Ana Rosa Quintana, hablando precisamente de este caso. Él tenía una sensación, yo también la tengo, no sé cuál es tu parecer, que la policía, y esto es una crítica que yo lanzo, no está lo suficientemente preparada para atajar problemas donde el agresor es un enfermo mental. Porque claro, en este caso, yo creo que este señor, por lo que a mí me parecía, yo no soy psicóloga, pero sí que conozco en mi entorno, por desgracia, personas que padecen una enfermedad mental como la esquizofrenia paranoide y tienen una ruptura real con la realidad. No estoy hablando de justificar, o sea, creo que contigo hablo con esa confianza, o sea, no estoy justificando que alguien haga algo ilícito amparándome una enfermedad mental, pero lo cierto es que hay personas que están descompensadas en su enfermedad porque no toman la medicación y que pueden cometer actos atroces. Me parece que este era el caso, no tengo ni idea.
Pero claro, ¿cómo haces para reducir a una persona que no está en sus cabales y no matarla porque estamos hablando de un imputable? No sé si me explico, creo que no es lo mismo Sí, cuando, perfectamente. cuando estás ante una persona que no está mal de la cabeza, hablando mal y pronto, que la puedes disparar en una pierna o le puedes reducir pegándole un tiro porque el tío no obedece a razones, y otra es tratar con una persona que da igual lo que le digas. Bueno, podríamos hablar de enfermos mentales o podríamos hablar de personas que están bajo la influencia de sustancias. Claro, ¿cómo hacemos para reducir a estas personas? Mira, el doctor Gaona tenía toda la razón. Tenemos ninguna preparación para enfrentarnos a este tipo de personas. Ninguna. Yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, en mi experiencia, de los 19 años que llevo en los grupos operativos de respuesta en el sur de Madrid, lo que suponen miles de llamadas del 091 y 112 que he respondido durante mi servicio, siempre he dicho que es los servicios más peligrosos. Ni siquiera me asusto tanto cuando me dicen hay una reyerta con armas blancas, por favor acudan al bar tal. Ni siquiera me asusto cuando dicen en el barrio tal, dicen que se ha visto un arma de fuego. No. Cuando más me asusto es cuando ya me anuncian que hay un paciente psiquiátrico que está en su casa reventándolo todo o demás. Es dificilísimo y no tenemos ninguna formación, porque no tenemos formación en escenarios reales. No tenemos esa formación. Toda nuestra formación es teórica. Nosotros insistimos desde la asociación mucho en que hay que cambiar todo el modelo de formación policial. El señor Gaona tiene razón. No tenemos ni las herramientas. Pero yo ya no creo solo la policía. Es decir, esto es un problema más grande porque Médico, este señor... es un problema médico, y el control médico que se hace de personas. No, es que el De ejemplo si más se puesto, toman la medicación, no se la toman, porque muchos de ellos dependen de instituciones públicas, no llevan un control. Yo cuando hablé de este tema, Samuel, y hablo de primera mano, porque lo tengo en mi familia, ¿tú sabes lo que me dijeron a mí? Que yo estaba estigmatizando a los enfermos mentales. Digo, que yo estoy estigmatizando a enfermos mentales cuando conozco el tema de primera mano y sé que cuando una persona no toma la medicación, no la toma, tienen una fractura con la realidad, no están viendo lo que tú ves, no están oyendo lo que tú oyes, no obedecen a razones. Dejen de infantilizar y de romantizar las enfermedades mentales, es lo que yo decía, porque son muy peligrosas, es lo que dices tú. Además tienen una fuerza descomunal, descomunal. Sí, pero claro, el ejemplo que has puesto es un poco, viene a colación de esto, ¿no? Este señor, que efectivamente tendría algún tipo de enfermedad mental, iba al portal de un señor con el hacha, porque no iba por los policías, iba al portal de un señor con el que había discutido anteriormente, no sé qué, intentó que lo abrieran y no lo abrían, ¿vale? Pero al parecer no era la primera vez que iba. Es decir, es un señor que anda por la calle con un hacha, amenazando de muerte a un vecino, y ese vecino no sabe qué hacer, porque la sociedad, las instituciones no tienen ninguna respuesta para él. Y tenemos que llegar al point break, a este punto de no retorno, un tiroteo, un agente fallecido, la persona fallecida, ahora que si te imputo porque le pegaste 2 tiros por la espalda, como si ese chaval, como si ese compañero, en ese momento ya viendo a su otro compañero muerto, tuviera él la más mínima capacidad de saber si estaba de espalda o de frente. Va como un zombie, lo único que oye, yo estoy seguro, porque he estado en ese tipo de situaciones. Oye, a los de las ventanas. Oye desde las ventanas, pero dispárale, ¿te acuerdas del vídeo? Sí. Pero hombre, dispárale, como diciendo, ¿vas a dejar que siga matando cuando gente? Cuando vi el vídeo dije, ya la ha cagado. Digo, este hombre ya la ha terminado de cagar, ahora pegándole un tiro por la espalda, ya la ha terminado de cagar. O sea... En ese mundo de estrés agudo, de estrés de combate que llamamos nosotros, pobre chaval, pierde la capacidad auditiva, pierde casi toda la sensorial. Es decir, ese compañero era un zombie que de repente oyó dispárale, como en las películas, sí, cuando solo se oye una frase. Y fue lo que hizo, dispararle. No tenía ninguna capacidad de racionalizar lo que estaba haciendo, ninguna. Pues hemos tenido que llegar a este escenario porque nadie en las instituciones sabe, como tú dices, dar una solución a que un señor que tiene un problema mental... El problema siempre recae en las familias de estos enfermos mentales. Y como yo les decía a los que me criticaban por estigmatizar a los enfermos, digo, mira, nadie entiende mejor el problema que quien lo vive y quien lo sufre. Cuando tú tienes en tu entorno de vecino a una persona que tiene una enfermedad mental, que no todas son iguales. Cuando hablamos de enfermedades mentales abarcamos muchísimas enfermedades. Yo me estoy refiriendo a la que conozco, que es la esquizofrenia paranoide, que no se toma la medicación, que de repente sale a la calle con un hacha o con un cuchillo, o que te quema el monte ahí al lado y que te pone en peligro. ¿Cómo haces con esa persona? ¿Qué hacemos? ¿La matamos? Porque claro, aquí jugamos en la fina línea de cómo reduces a esa persona. Yo creo que antes de llegar ahí, a que llegue la policía o que lleguen los geos, tendría que operar el sistema, como las instituciones que están llevando a esas personas.
esto habría que ponerlo encima de la mesa porque tú seguramente lo conoces igual que yo. ¿Cuántos enfermos mentales dependen de uno solo, que es el que lleva la tutela de de muchísimos más? ¿Cuántas veces van a visitarlos? Si saben si se toman la medicación o no la toman, dónde viven, si comen, si se asean. Eso no lleva a nadie un control. Si la familia se desentiende, estos pasan a formar parte, que la familia muchas veces no puede ni siquiera... No los pueden manejar, porque estamos hablando de personas que se mueven, que se levantan, que no estamos hablando de personas que estén en una silla de ruedas que tú puedas controlar en una cama. Son personas como la doctora esta de Mingo, que fue tan conocida por acuchillar a unos cuantos en el hospital, la madre, que es una mujer octogenaria, hace 2 años volvió y apuñaló a otras personas. ¿La culpa es de la madre? No. La culpa no es de la madre llega hasta donde llega, pero las instituciones que en teoría deben de controlar a estas personas, uno de los que lleva unos cuantos y no los conoce en persona, no los va a visitar, no sabe si se está tomando la medicación o no. Esto lo digo públicamente porque lo sé, Samuel, si no, no lo diría. O sea, esto yo lo sé porque lo he experimentado. Y dices, claro, llegamos a un punto que al final el que se come el marrón es el policía. Y luego al final... Y ahí está. El último eslabón, el que como decía Gaona, sin ninguna formación, esto me lo voy a tener que gestionar yo. Claro. Es decir, han fallado todos, pero el que lo tiene de frente ahora mismo soy yo. Claro, porque tú puedes estar en una intervención y tú qué sabes si esa persona está bien o no está mal, o si se ha tomado la medicación, no sabes quién es. Es una persona que está con un cuchillo en la calle. ¿Qué haces? ¿Le disparas? ¿No le disparas? ¿Esperas a que te acuchille a ti? Claro, es que es un problema complicadísimo. Antes has dado una de las claves, que es que en este mundo ya no se puede hablar de nada, ya no se puede decir nada que se salga de su discurso político, de esta agenda que nos han impuesto, que tiene este nombre, Agenda 2030. Nada se puede analizar, porque si te sales lo más mínimo un renglón de esa agenda, lo que es el señalamiento permanente, claro. El insulto... O sea, a mí cuando me dijeron, estás estigmatizando a los enfermos mentales, digo, da la casualidad de que una de las personas que yo más quiero en mi vida es un enfermo mental. O sea, da la casualidad de que estoy hablando en primera persona, pero da igual, estás estigmatizando. Por ejemplo, a ti, tú tienes 6 expedientes abiertos. Yo, por comentar una noticia... que seguramente la conoces, que fue en Barcelona, la manada de chicos menores de edad que agredieron a una jovencita, que fueron en manada. Yo, por decir que eran de etnia gitana, yo estoy siendo investigada por la Fiscalía. Yo tengo no sé cuántas denuncias a lo largo y ancho del país por asociaciones de mujeres feministas gitanas diciendo que yo estoy cometiendo un delito de odio por decir que son gitanos. O sea, fíjate dónde hemos llegado. O sea, es como, perdón, y a mí, yo me enteré por la prensa que la Fiscalía Provincial de La Coruña me está investigando y la Guardia Civil por la posible comisión de un delito de odio. O sea, es el punto que hemos llegado. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, yo estoy dando datos, me estoy haciendo eco de datos que da la prensa y estoy contando mis experiencias como abogada con personas que viven en barrios marginales. Pero es que es lo que decía antes, que parece como que contar todos los datos está mal visto. No, porque ellos han marcado una línea política y cualquier cosa que tenga coste para esa línea política no lo aceptan. Entonces, ¿cuál es la manera más rápida, digamos, de solucionar ese problema? Taparlo, ocultarlo, negarlo. Es decir, no existe. Este es un tío que es un exagerado, o no se puede estigmatizar, no digas esto, no digas lo otro, no digas lo otro, no digas lo otro. Y al final tu denuncia de la Fiscalía, igual que la mía, acabarán en nada. Pero da igual, porque ellos intentan agotarte a través del proceso. No, pero yo en ese sentido, mira, yo te digo, igual que tú. O sea, yo si esperaban que saliera a pedir perdón, dije, no, o sea, yo no me voy a bajar de la burra porque sé lo que he vivido, sé quién soy, sé lo que defiendo, yo no soy una persona racista, no me da la gana de defenderme ya de eso, porque me parece que una persona racista es una persona que no está en su sano juicio, para empezar. O sea, a mí la raza me da igual, a mí la procedencia me da igual, a mí lo que me importa es que esa persona se comporte y se adecue a las costumbres y a las normas que tenemos en este país. Me da igual, como si se llama Benito García y es de aquí de toda la vida, si no está cumpliendo la ley, no está cumpliendo la ley. Pero claro, yo creo que, no sé, te lo traslado como criminólogo, creo que no es lo mismo atajar un problema partiendo de la base de que todos somos iguales y de que todo es lo mismo, a que dentro de ese problema sepamos los distintos vértices que tiene la cuestión para poder atajarla. Digo yo. Es que no todos somos iguales, eso es una auténtica... ¿Por qué no somos todos iguales, Dios mío? Y además, que como siempre digo, el origen de la cultura marcan todos los usos sociales, tanto los positivos como la comida o el baile o la música, pero también los negativos como el crimen. Y esa es una perspectiva criminológica que nos niegan, que no nos permiten, y esto afecta y mucho, sobre todo en procesos, por ejemplo, como estamos viendo en España, que ya vivieron Francia o Suecia hace décadas, de inmigración ilegal desbordada.
¿cómo no va a tener un impacto? Si es lo mismo recibir a venezolanos que huyen del hambre de Maduro con los que compartimos religión, idioma, costumbres, todo, que son nuestros hermanos, que recibir el mismo volumen de un continente con el que no compartimos absolutamente nada, donde la mujer en algunos territorios es poco más que un objeto, donde diariamente se dirimen conflictos a través de la violencia y, por lo tanto, cuando se enfrenten a esos conflictos, aquí van a utilizar la herramienta a la que están acostumbrados. Esto es claro, pero es que decir que somos diferentes no significa decir que seas peor. Pero a mí lo que me parece sorprendente es que, por ejemplo, se diga que las mujeres que llevan el velo son feministas y que nos digan que eso es feminismo. O sea, yo he visto a Ángela Rodríguez Pan reunirse con mujeres musulmanas o con gitanas y demás, y dices, pero chicos, o sea, ¿alguien puede mirar en la cultura de estas personas cómo se trata a las mujeres, Dios mío? O sea, ¿alguien puede mirarlo? Por favor. Y la gente es el principio del fin. Cuantas más mujeres haya con burka o con velo, más territorio conquistado en su mentalidad tendrán. Nadie se cree que una mujer, por mucho que ella misma lo afirme, porque muchas veces está condicionada, no puede afirmar otra cosa. Nadie se cree que una mujer quiere vivir bajo un burka toda su vida. Eso es ridículo, es profundamente ridículo. Al final venden como logros feministas lo que son pasos atrás de décadas, de conquistas que otras mujeres, así valientes, arriesgaron muchas cosas para lograr tener. Todavía hoy en el mundo hay países donde hay mujeres que literalmente se arriesgan a morir y se mueren, o les dan palizas por intentar quitarse ese velo. Y aquí tenemos paneles del Ministerio de Igualdad en todos los sitios, centros comerciales por donde vayas. Cuando hay varias mujeres en los paneles en dibujitos, siempre hay una con un velo, con un pañuelo. Me recuerda esto de los puntos morados de lo que sí hablaste al principio, ¿no? Los puntos morados que ahora los que no tienen ninguna utilidad en una real para el fin que se supone están creados, pero no solo eso. En una fiesta no tienen ninguna utilidad, pero es que los pusieron en algunos bares. Invitaron a las niñas que se sintieran acosadas en un momento dado a bajar al cuarto de baño y a buscar su punto morado. Yo hice una vez un podcast y decía, qué barbaridad, qué barbaridad. Dile a tu hija que si alguna vez se siente acosada en un pub, todos sabemos lo que es un pub, mucha gente bebida, algunos drogados, mucha confusión, las luces de neón que van y vienen. El último sitio al que debe ir es el baño. El último. El baño es una ratonera de donde no tendrá salida, con compartimentos estanco y que además, producto de que la acústica es enorme, anula la capacidad de defensa, por ejemplo, a gritos, que es una capacidad de defensa que tiene cualquier persona cuando está siendo violentada. Es decir, estás yendo al matadero cuando te diriges a un baño. Y estas personas, como te dije antes, no tienen alma, pusieron puntos morados en los baños. Y yo decía, mira, si alguna vez te sientes mínimamente acosada, métete en la barra. Habla con un camarero y dile que no sales de allí porque te sientes como te sientes hasta que llegue la policía. Si hay un vigilante de seguridad, vete con él, cógele del brazo. No te separes de él hasta que llegue la policía. Ese es el único lugar seguro que tienes en ese momento, en ese contexto. Un camarero dentro de la barra, un vigilante de seguridad, la llegada de la policía. Eso es lo que tienes que hacer como te sientas mínimamente acosada. Si te vas a la parte de abajo, como están en tantos pubs, la parte de abajo, los cuartos de baño, a buscar un punto morado, estás cavando tu propia tumba. Estás invitando casi al agresor a que te siga y llega a un espacio de impunidad, porque el baño es un espacio de impunidad. En un pub, muchísimamente más por la contaminación acústica. Es un absoluto espacio de impunidad. Pues llegaron a recomendar a las niñas que pudieran sentirse acosadas, que fueran al baño a buscar un punto morado. Claro, pero es eso que tú estás diciendo, lo de es como invitar, que yo lo he entendido perfectamente, pero dicen, no, es que la culpa es de él. No, a mí me parece estupendo de quién sea la culpa, pero es como el eslogan este de sola y borracha quiero llegar a casa. Yo tengo un niño, pero yo si tuviera una niña, y me da igual, porque mi hijo, como le decía ayer una amiga, dice, bueno, al menos no has tenido una niña que la puedan agredir. Digo, no, he tenido un niño que lo pueden matar directamente a navajazos en la calle. Quiero decir, el riesgo es para niños y para niñas actualmente. Pero si yo tuviera una niña, lo he dicho muchas veces desde el canal, y fuera una chavala adolescente, yo le diría, sí, claro, los espacios públicos también son tuyos, y tú también puedes y tienes derecho a salir a correr, pero como a mí me preocupas tú y me preocupa que vengas viva a casa, no, yo no quiero que vengas ni sola ni borracha a casa. No, quiero que te cojas un taxi, que vengas con una amiga, o sino que me llames a mí y te voy a buscar. Y no, estos machistas, que esto no se lo puedes decir a una niña. No, que no. Mira, yo hace unos años competía corriendo. A mí me gusta muchísimo el deporte.
Y me pasó algo, me pasó que yo iba a correr muy temprano por la mañana, a lo mejor a las 6 de la mañana yo iba por Santiago a correr. Y como yo, otros chicos corrían, chicas la verdad que nunca había ninguna. Y en un momento dado vi que me seguía un coche. Y dentro del coche, y lo dije, y la gente me criticó también, yo lo dije más que nada para identificarlos, porque obviamente allí no estaba la policía. Dije, 2 chicos de color negro iban en un coche que era tal, y me pararon y me empezaron a seguir con el coche. Y claro, yo llegué al gimnasio y me dijo el monitor, es que solo se te ocurre a ti salir a correr a las 6 de la mañana, que además en esa zona de ahí pasan cosas. Y claro, yo en ese momento me reboté y dije, ¿por qué yo no puedo salir a correr? ¿Por qué yo no puedo salir a correr? Pero claro, luego le das una vuelta y dices, no, tú claro que puedes salir a correr. Pero es que a lo mejor no estamos hablando del 2005, Begoña, cuando tú volvías a tu casa en León pasando el barrio húmedo por calles estrechas y como mucho te encontrabas un borracho en la calle. Estamos hablando del 2021 y en el 2021 no es la misma gente ni estamos en la misma ciudad. Eso para empezar. Y entonces me di cuenta de que razón no le faltaba y que yo puedo reivindicar mis derechos feministas todo lo que tú quieras, pero lo que importa es salvar mi culo. No sé si me explico. O sea, obviamente no voy a ir a volver a correr a las 6 de la mañana por esa zona. Pero decir esto es como, ¿qué machista eres? No, yo quiero salvar mi vida. Quiero salvar mi vida. Hay que educar o al menos yo así lo pienso y así lo hago con los míos. Yo tengo una niña también, la mayor, y luego tengo 2 niños. Hay que educar a los niños en el mundo real, no en las ensoñaciones de una serie de políticos ignorantes en la mayoría de los casos, mediocres hasta la extenuación y además viles, por qué no decirlo, además malvados. Entonces hay que educar a los niños en la realidad. Yo no le puedo decir a mi hija que si se encuentra con un depredador en cierta hora y sola, ya no te digo nada borracha, va a tener alguna posibilidad. Lo más normal es que ese depredador pese 85 o 90 kilos y mi hija no va a tener ninguna posibilidad. Hay una diferencia física que hay que asumir y podemos hacer 2 cosas. Negarla y decir que somos todos iguales, con lo cual estoy poniendo en peligro a mi hija, o educarla para que sepa que no somos iguales y que tiene que aprender a interiorizar herramientas que sirvan para superar esa desventaja. Herramientas que ella tiene que adquirir porque no es igual al que tiene enfrente, no es igual al depredador. Entonces, mi idea en la vida, y creo que así debería ser desde las instituciones, es facilitarles herramientas para superar una clara desventaja que hay en los enfrentamientos físicos. Y la idea de otras personas que están en las instituciones es decirles que no existe esa desventaja, que es mentira, que es todo cosa de machistas y que somos todos iguales. Y claro, el mismo peligro que tiene un chaval de 16 años volviendo solo y borracho a casa no lo tiene una niña de 16 años. Es absolutamente falso. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Estamos en manos de los peores en el peor momento. Samuel, para terminar, ¿tú crees que España tiene solución o nos vamos a la deriva? Porque yo estoy empezando a perder francamente la esperanza. Te lo digo en serio. Fíjate que haces esta pregunta en un momento crítico. Recién pasadas las elecciones, ¿cómo puede uno pensar que esto tiene solución? Es decir, venimos de un gobierno que ha beneficiado a más de 1000 violadores, que ha puesto en la calle a más de 100 agresores sexuales y pederastas, que después de eso, en lugar de hacer autocrítica, ha mantenido la ley culpando a jueces, policías, a todo el que pasaba por allí, de sus desavisados, ¿verdad? Venimos de modificar la ley para beneficiar a corruptos, a malversadores de dinero público. Venimos de condenar la condena de golpistas, de condenados por sedición, de indultarlos. Uno difícilmente se puede imaginar un escenario de mayor degradación moral. Y aún así, la gente les vota. O sea, las elecciones y estamos en manos de todo el batiburrillo. Es que de los golpistas, de los corruptos y de los que los condenaron. Que ya le han dado el beneplácito para hacer lo que les dé la gana. Cuando tú dices personas sin alma, yo pienso lo mismo que tú. Yo creo que estamos en manos de psicópatas, de personas que no tienen ningún tipo de empatía por la ciudadanía y de gente que se compra el discurso en base a eslóganes. Es como que la gente no tiene ningún pensamiento crítico, cero. Yo esto ya lo vi en la pandemia, cuando nos decían que teníamos que salir a la calle a determinadas horas unos, a determinadas horas... Y yo decía, por el amor de Dios, yo en mi casa sola, que yo para ser la cuarentena sola, y veía a la gente y yo decía... Nos estamos volviendo totalmente locos. O sea, nos estamos volviendo totalmente locos. La gente está acusando a su vecino de que lleva la mascarilla mal puesta y se enfada con él, no sé qué. Digo, estamos generando una división tan grande entre los ciudadanos que la gente ya, si dices algo que no va de acuerdo a su ideología,
aunque sea de tu familia, ya te da de lado. Por suerte a mí eso no me ha pasado, pero conozco gente. O sea, conozco gente que ya no se habla con su familia. Conozco a gente que si ya sabe que votas a Vox o que has votado a tal, ya no te habla, ya te... Me pasó con una amiga, me dijo, es que yo no sabía que tú pensabas así, no sé si puedo ser tu amiga. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Me conoces de hace tantos años. O sea, tú sabes quién soy. Pero yo creo que esto, yo no le veo la solución, francamente. No sé. Esta solución no existe a corto plazo, porque efectivamente han convertido los partidos políticos en equipos de fútbol. Ya lo defiendes, haga lo que haga. Es decir, más de lo que ha hecho este presidente, difícilmente vamos a encontrar otro presidente, con todas las barbaridades que ha hecho. Y aún así, ahí están los millones de votos. Es decir, que justificas todo lo que hagan los tuyos, igual que con el equipo de fútbol, lo apoyas hasta el final de la muerte. Yo soy asturiano. Las Asturias acabaron con todo, absolutamente con todo. Ya no hay minería, ya no hay minería, industria, ya no hay absolutamente nada. Y ahí siguen gobernando. Entonces esto no tiene solución a corto plazo. No hemos sabido, o los partidos de derechas que ha habido durante 40 años en España, que básicamente ha sido uno, y luego han ido llegando algunos de centro liberal, otros más de derecha conservadora. Pero es la primera vez ahora, quizá con Vox, que se ve una intención real de revertir lo único que nos sacará de aquí, que es la batalla cultural, que es el control de la mente. Hoy ha renunciado, no sé si lo has visto en las noticias, mala noticia. Monteros. Sí, muy mala noticia. Mala noticia, muy mala noticia, digo, es que en serio. El más brillante parlamentario probablemente de las últimas décadas, con diferencia. Bueno, ahora habrá tiempo para escuchar los motivos, pero desde luego yo creo que es una malísima noticia. Pero bueno, al final esto no se soluciona más que revirtiendo 40 años de intoxicación en escuelas, universidades, teatros, cadenas de televisión, espectro mediático. Es un bombardeo constante siempre unidireccional. Y en lugar de enfrentarse a eso, durante muchos años, parte del espectro político ha estado agachando la cabeza ante eso, cuando no directamente uniéndose a eso. Y lo que necesitamos es alguien que se enfrente a eso, que se rebele ante eso, que permita que a las escuelas vuelva el espíritu crítico y no el adoctrinamiento, que las universidades sean espacios de pensamiento, donde todo se pueda discutir y todo se pueda debatir, y no espacios cerrados donde solo entran los que digan algunos representantes de algunos sindicatos ideologizados hasta la extenuación, ¿no? Que quieren convertir prácticamente esa vida de supuesta rebeldía, que no es más que disidencia controlada, en un modus vivendi. Es un trabajo muy a largo plazo y hay que dar la batalla, y la batalla para todo el que la dé va a tener un coste enorme. Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos tantos, va a tener un coste enorme, pero decía San Agustín que si la muerte no nos encuentra vencedores, al menos nos encuentre combatiendo. Samuel, muchísimas gracias. Yo añadiría lo último que has dicho, más valores y más respeto por la autoridad. Creo que eso es importante también. Gracias. Aquí siempre vas a tener un espacio y quiero que sepas que estoy contigo hasta el final. Si algún día necesitas lo que sea, este es tu canal, esta es tu casa y gracias de verdad por haberme concedido la entrevista. Gracias a ti por el interés. Muchísimas gracias.